segunda charla de la tarde en la red. Ahora nos va a hablar Manuel Soto y su charla se llama Datos infinitos con el mínimo esfuerzo. Bueno, muchas gracias al comité por la oportunidad, ¿no? Yo les voy a hablar un poco de un tema del área de lenguajes, que es una rama de las ciencias de la computación. Este es un tema que se ve en los cursos de lenguajes, pero casi no se tocan aplicaciones. Entonces, el día de hoy voy a hablar un poco de las aplicaciones de uno de esos temas. Y un poco para ponernos en contexto, voy a hablar brevemente de lo que es el área de lenguajes de programación, que no es solo programar en un lenguaje, sino estudiar pues, sus componentes, ¿no? Los lenguajes de programación o el área de lenguajes lo que trata es de estudiar modelos. Estos modelos que nos dicen cómo se escribe en un lenguaje, cuáles son sus reglas de escritura, ¿no? Y entonces para eso tenemos la parte de diseño, pero también se estudia la parte de lo que es la implementación, cómo el lenguaje va a hacer lo que yo estoy pidiéndole como programador, ¿no? Entonces la implementación es algo de lo que se toca en los cursos y últimamente se ha estado añadiendo una parte de verificación formal, ¿no? Los lenguajes, al ser modelos matemáticos, podemos probar mediante ciertas verificaciones que es correcto lo que estamos implementando, ¿no? Pero hoy les voy a hablar de una parte que es la implementación. En particular, cuando nosotros diseñamos un lenguaje, hay como una parte, una propiedad de los lenguajes muy importante, que es la evaluación que va a utilizar. En este sentido, tenemos dos tipos de evaluación, la evaluación glotona y la evaluación perezosa. La mayoría de lenguajes de programación hoy en la actualidad utilizan evaluación glotona. ¿Esto qué quiere decir? Que cada que yo escribo una expresión, inmediatamente la evalúa. No importa si no la va a utilizar en algún momento, inmediatamente me arroja un resultado. Si yo escribo que 1 más 2, inmediatamente el lenguaje me dice, eso es un 3, ¿no? Pero si no utilizo ese valor en algún punto del programa, no importa, ya está evaluado. Y por el contrario, la evaluación perezosa va a decir, ok, si tú no vas a utilizar este valor, me voy a esperar y lo voy a calcular hasta que en algún punto lo utilices, ¿no? Entonces, como que ahorra esfuerzo, por eso se llama evaluación perezosa. Entonces, aquí tenemos como dos ejemplos de cómo funciona un tipo de evaluación y el otro. En Java utilizamos, o este lenguaje se implementó utilizando evaluación glotona. Esto, como les decía, quiere decir que cada que ponemos una expresión se evalúa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este método o función, como se le puede llamar también, simplemente recibe un entero n y tiene un cuerpo. En este cuerpo, a la variable nunca le va a asignar el valor de factorial de ese numerote, ¿no? Que es pues, bastante grande, ¿no? Entonces, los que ya sabrán un poco de recursión, sabrán que si la computadora intenta ejecutar esto, pues se va a desbordar la memoria porque son demasiadas llamadas. Si yo llamo a factorial de ese número, pues van a salir un montón de llamadas recursivas y se va a seguir llamando, 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 llamando. Como la computadora no tiene memoria infinita, pues en algún punto el programa se va a morir, ¿no? Y como se le intenta asignar a nunca y es evaluación glotona, pues no importa que no se utilice. Si se dan cuenta, declaro la variable y en el cuerpo nunca más la vuelvo a utilizar. Entonces esa variable, a pesar de que no se usó, ya se evaluó. Entonces el programa truena y nunca me arroja un resultado. ¿Por qué? Por la evaluación glotona, ¿no? Entonces el código utiliza evaluación glotona y se genera un desborde en la pila de ejecución, que es lo que se conoce como Stack Overflow. De hecho, existe una página que se llama así en honor a este error, ¿no? Y por otro lado, tenemos este código. Haskell es un lenguaje de programación funcional y utiliza evaluación perezosa. De hecho, es el único lenguaje que utiliza evaluación perezosa. Hay otros lenguajes en el mundo de la programación que utilizan como una mezcla de los dos tipos de evaluación, ¿no? Si yo le pongo una opción, me utiliza evaluación glotona. Si no, me utiliza perezosa o hace ahí unas combinaciones mágicas, ¿no? Haskell utiliza 100% evaluación perezosa. Entonces, esta función, que es pues, prácticamente la misma, pero en distintos lenguajes de programación, lo que hace es decir, si a mi función foo me pasas n, vas a asignarle a nunca el valor de factorial de esto y después me vas a devolver n más 5. Como esto es evaluación perezosa,
el valor de factorial de ese número, nunca se va a evaluar. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de esta expresión no se está utilizando. Entonces, Haskell dice, ok, yo no lo utilizo, hay que se quede y si en algún punto me lo pides otra vez, ya lo calculo. Y como no se usa, pues me devuelve la suma de n/5 y esta versión no truena, ¿no? Entonces, este tipo de evaluación utiliza, bueno, es evaluación perezosa y termina correctamente porque pues no está evaluando cosas innecesarias, ¿no? Entonces, aquí es cuando vemos que los lenguajes de programación también son flojos como los computólogos, ¿sí? Entonces, una vez dicho esto, pues hay varias aplicaciones de la evaluación perezosa. En particular, hoy les voy a hablar de cómo generar listas infinitas, es decir, que puedan tener un montón de valores sin que se acabe la memoria inmediatamente. Claro que no es del todo cierto porque la computadora tiene memoria finita, entonces nunca va a terminar, nunca podemos tener algo infinito en computación, pero lo podemos simular de una u otra forma. Entonces, en general, las listas se definen recursivamente con esta definición, ¿no? Yo digo que una lista es alguna de estas tres formas, ¿no? La lista vacía se considera una lista, es como un caso base, lo podemos ver como los números naturales que tienen como caso base al 0, y si tengo un elemento en un conjunto A y tengo que XS es una lista con elementos en A, entonces si yo pego X con XS, resulta ser que también es una lista. Entonces a X le voy a llamar la cabeza de la lista y a XS le voy a llamar el resto. Si se dan cuenta, es una definición recursiva. Para definir una lista estoy diciendo que una parte de la lista es otra lista, ¿no? Y estas son todas. Estas son las dos como construcciones necesarias para definir una lista. En particular, esta notación se llama cons. En algunos lenguajes de programación como Lisp se pone explícitamente cons, de construcción. Entonces, ¿cómo se ve esto un poco ya en la práctica? Pues yo digo, esta es la lista que tiene al 1, 2, 3, 4 y 5. Pero si recordamos la definición recursiva, esta lista se define con los dos puntitos. Entonces, como aquí tengo estos dos puntos, el primer elemento es la cabeza de la lista. ¿Qué va a ser todo lo que está a la izquierda? Pues otra lista, que a su vez está formada por un primer elemento, que es el 2, y el resto que es el 3, 4 y 5. Y así sucesivamente. El último elemento de esa lista necesita también otra lista a pesar de que sea el último. ¿Qué lista le voy a pasar? La vacía, para que tenga sentido esta construcción, ¿no? Y al final el lenguaje me devuelve pues, la lista ya más bonita para el usuario, pero internamente esto se ve así. ¿Ok? Y pues también el lenguaje no va a poner al programador a escribir esto porque es muy tedioso, entonces pues le provee una forma de escribirlo más fácil, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, esto es una lista que tiene 5 elementos, ¿sí? Ok, entonces ahora yo lo que quiero es definir listas infinitamente. Esto es una lista finita porque pues tiene 5 valores. Entonces, para poder definir las listas infinitamente, vamos a hacer, o necesitamos antes, ver una definición por comprensión, ¿no? En matemáticas tenemos varias formas de definir un conjunto. En particular, tenemos pues una forma de definir conjuntos por comprensión. Aquí en la programación funcional, en particular en Haskell, también podemos definir las listas así. Entonces, por ejemplo, en matemáticas yo puedo definir esta lista, que qué números me va a generar, este conjunto, perdón, ¿qué números me genera? 0, 2, 4. Exacto, ¿no? Son los primeros 5 pares, ¿no? Entonces, esta definición yo la puedo descomponer todavía más. Aquí estoy diciendo que X está en los naturales, pero podría poner explícitamente el conjunto para no estar poniendo esta condición. Esto lo estoy haciendo un poco tramposamente para pasar de las matemáticas a Haskell, ¿no? Porque pues esto nadie en matemáticas lo hace, siempre se pone pues esta notación, ¿no? Entonces en Haskell yo puedo representar este conjunto mediante listas. ¿Cómo? Pues prácticamente es la misma notación. Haskell es un lenguaje funcional que hereda muchas cosas de las matemáticas. Es muy fácil pasar de una notación matemática a Haskell. ¿Por qué? Porque está fundamentado en teorías matemáticas, como es el cálculo lambda. Entonces, casi todo lo que podemos hacer en matemáticas, lo podemos hacer en Haskell, ¿no? Entonces, esta es una lista que representa lo mismo que este conjunto, ¿no? Entonces, yo le digo a Haskell, ok, evalúame esta lista.
¿Qué me va a devolver? Pues la lista que acabamos de decir, ¿no? El 0, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo no, o bueno, si quiero una lista más grande? Pues tendría que cambiar esta definición, ¿no? Por ejemplo, pedir esta lista. ¿Y qué va a hacer Haskell? Pues me va a decir, pues es toda esa lista. Yo ahí lo acoté porque no cabría en mi presentación poner todos esos números, pero Haskell sí imprime todos los valores, pero porque aquí ya se lo estoy pidiendo explícitamente. Si recordamos, Haskell también tiene evaluación perezosa. Entonces yo podría decir, ok, la variable pares va a valer lo que tiene esta definición, ¿no? Pero no la estoy usando, solo estoy diciendo que pares es esto. Entonces cuando yo escriba eso en Haskell no va a pasar nada y no se va a evaluar. Ahí se va a quedar pendiente para cuando lo necesitemos en algún momento. Entonces después yo puedo venir y decir, ok, de la lista pares que definí, dame el tercer elemento. Entonces Haskell va a ir a esta lista y va a decir quién es el tercero y me va a devolver el 6, pero lo va a hacer perezosamente. ¿Cómo? Pues calcula el primero, dice, ¿ya lo evalué? No, entonces calcúlalo. Va con el segundo, ¿ya lo evalué? No, calcúlalo. Y así va perezosamente hasta que encuentra el valor que tiene. Y el resto de la lista se va a quedar sin evaluar hasta que lo necesite en alguna otra llamada, ¿no? Entonces, esta definición o esta forma de construir listas nos va a servir para hacerlas de una forma infinita. En Haskell, pues aquí esto ya se ve medianamente infinito. Yo le podría poner, por ejemplo, el 0 y los 2 puntitos y me va a generar todos los números a partir del 0 y hasta donde alcance la memoria. No le tengo que poner necesariamente un valor final, ¿no? Entonces, Haskell ya tiene esto hecho, ¿no? No nos vamos a detener a estudiar cómo lo hizo Haskell, pero cómo lo haríamos en otro lenguaje de programación que no utiliza evaluación perezosa. Por ejemplo, Java utiliza evaluación glotona, como vimos al principio. ¿Cómo lo haríamos para simular esto? O en otros lenguajes, como en Python o muchos otros que hay. Yo en particular escogí uno que se llama Racket y ahorita vamos a ver cómo se implementa en ese lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la idea detrás de implementar listas o estructuras de datos infinitas? Pues necesitamos claramente simular la evaluación perezosa. Entonces, una forma de simular evaluación perezosa en los lenguajes de programación es utilizando lo que se conoce como tonks. Un tonk, en pocas palabras, es una función que no tiene parámetros. Es una función que no va a recibir nada, no va a esperar ninguna entrada y me va a devolver un resultado. Mientras yo no evalúe esa función, lo que está en el cuerpo de la función va a estar ahí sin evaluarse. Hasta que yo le diga al lenguaje, evalúame esta función, ya se va como a forzar la evaluación y me va a dar un valor. Mientras no lo haga, esa evaluación se va a quedar ahí pendiente. Entonces yo puedo, mediante tonks, construir una estructura que reciba un tonk y vaya como postergando la evaluación del resto de la función. Ahorita voy a poner la definición un poco más formal, pero esa es la idea de lo que es un tonk y cómo se utilizaría para implementar evaluación perezosa, ¿no? Entonces, vamos a definir una lista infinita en Racket. Racket es un lenguaje también funcional, que también tiene algunas cosas imperativas, pero que decidí utilizarlo porque utiliza evaluación glotona. Entonces, pues podemos ver cómo, aunque el lenguaje sea glotón, podemos simular cosas perezosas. Entonces, en Racket, un tonk tiene esta forma, ¿no? Como les decía hace ratito, los lenguajes funcionales se heredan del cálculo lambda. El cálculo lambda es una teoría propuesta por Church hace muchos ayeres, que es casi equivalente a toda la teoría que hizo Turing. Entonces, esto es una función, ¿no? ¿Cómo sé que es una función? Porque empieza con una lambda. ¿Cuántos parámetros recibe? Pues ninguno, porque dijimos que el tonk no recibe ningún parámetro y este es su cuerpo, ¿no? Que es una función y ya, no tiene mucho chiste por sí sola, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar esta estructura para definir una lista infinita. El lenguaje en particular Racket, para no estar escribiendo todo esto, que es un poco tedioso, tiene una primitiva que ya se llama tonk. Entonces, nada más escribo tonk y eso ya es una función sin entrada. Entonces, esta estructura la voy a utilizar para construir listas infinitas a partir de un nuevo tipo de dato. Entonces, yo al lenguaje de programación le digo, vamos a crear otro tipo de dato. ¿Qué tiene este tipo de dato? Que le llamé lista infinita, pues tiene un constructor para representar a la lista vacía y otro constructor que tiene una cabeza y un resto.
Esto se parece mucho a la definición de lista que vimos hace rato, ¿no? Solo que ahí el resto, ¿qué era? Era otra lista, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabía qué lista era. Aquí yo no sé porque todavía no he evaluado el resto de la lista. Lo único que conozco es el primer elemento, ¿no? Como veíamos en la definición por comprensión, yo no voy a evaluar toda la lista, solo voy a ir evaluando el principio de esa lista y hasta que lo vaya necesitando, lo va generando el lenguaje, ¿no? Entonces, esta definición tiene la cabeza y el resto es un tonk. Este any nos dice que la lista puede tener elementos de cualquier tipo, no tiene mucha ciencia, ¿no? Entonces el resto lo voy a definir como un tonk. Entonces, un ejemplo. Vamos a definir una lista que genere números naturales perezosamente. Esta línea de aquí es en realidad la que genera todo. ¿Cómo se construye una lista con los números naturales? Pues ya sé que el primer elemento es el 0 y lo siguiente va a ser un tonk. ¿Qué va a tener ese tonk? Una llamada a esta función con el valor de 1. ¿Y qué hace esa función? Pues me genera otra lista infinita que tiene como primer elemento esa n, en este caso sería el 1, y me va a construir otro tonk con el n más 1. Entonces la lista se va a ir como postergando y cada que yo la aplique me va a generar el n más 1 elemento, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a acceder a estos elementos? Pues podemos definir funciones al igual que en Haskell, como vimos, pues puedo acceder al tercer elemento, pues puedo obtener la cabeza, puedo obtener el resto. Puedo hacer lo mismo con estas listas. Ok, ¿no? Entonces, esta es una función que me permite obtener el primer elemento de una lista infinita. ¿Qué tiene de diferencia el primer elemento de una lista infinita con una finita? Pues nada, es el primer elemento, como vimos, no se está postergando, ya está ahí evaluado. Entonces, ¿cómo se lee esta función en Racket? Pues dice, voy a definir la función sHead, le puse una S para denotar que es diferente al head de una lista normal, y voy a decir, ok, cada que me pasen una lista, voy a ver, si es la vacía, pues es un error, la lista vacía no tiene primer elemento, entonces pues hay que se quede el error. Si es una lista que tiene cabeza y resto, ¿qué voy a devolver? Pues la cabeza, porque quiero obtener la cabeza de esa lista. En particular no le tengo que hacer nada a ese elemento porque pues ya está evaluado, ¿no? ¿Y cómo obtengo el resto? Lo mismo, ¿no? Si me pasan una lista vacía, devuelvo un error, ¿no? La lista vacía ya no tiene resto, está vacía. Pero si me pasan una lista que tiene cabeza y resto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que evaluar ese resto. No tengo que devolver nada más el resto, lo tengo que evaluar. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la función es el que me va a decir cuál es el siguiente elemento de la lista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo defino una lista de los naturales, ¿no? Como vimos, se construye con scons. El primer elemento es el 0 y después tengo el tonk que genera los naturales desde el primer elemento. Cuando yo escriba esto, no se va a evaluar la lista. Lo único que voy a conocer es el 0, ¿no? Entonces, si yo pido la cabeza de los naturales, ¿qué valor me debería traer? El 0, ¿no? Ya dijimos que ese siempre está evaluado. Y si por el contrario yo le pido el resto de la lista, ¿qué me debería traer? Tiene que aplicar esta función. Esta función está definida por el tonk. Entonces el tonk, ¿qué tiene que hacer? Ok, evalúo el tonk. ¿Cuál es su body? Pues es la función genera naturales con 1. ¿Y qué hacía genera naturales con 1? Me construye otro scons que tiene como primer elemento a ese 1 y otro tonk para generar el siguiente elemento. En este caso, el 2, ¿no? Entonces me va a quedar otra lista que tiene como primer elemento al 1 y un tonk que me va a generar los naturales a partir del 2, ¿no? Entonces ahí se va viendo un poco la evaluación perezosa. Esto aquí está guardado, nunca se calculó y no estoy desperdiciando memoria porque todavía no existen esos elementos. Hasta que yo aplique la función, esta lista se va a generar sin problemas, ¿sí? A lo mejor esta notación está un poco fea a comparación de la que estábamos viendo en Haskell, pero pues ya después como programadores podemos modificar esta función para que se imprima bonita al usuario. Esta es una definición puramente teórica. Bueno, sí funciona en el lenguaje, pero se ve un poco fea, ¿no? Ok,
Entonces, ya que tengo esto, pues a lo mejor y estar solo obteniendo la cabeza y el resto de una lista, pues no me da mucho significado, no puedo hacer gran cosa. Entonces, podemos definir otras funciones sobre tongs, bueno, sobre listas infinitas que hacen cosas un poco más interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta función, ¿qué creen que haga? Bueno, ahí dice qué hace, pero ¿cómo funciona? Recibo dos parámetros en esta función, una n y una lista. La lista debería ser infinita. Entonces, si me pasan una n, verifico. Si es el 0, ¿qué devuelvo? La cabeza de esa lista. Si es una n, o sea, cualquier valor, ¿qué devuelvo? Hago una llamada recursiva a esta función, calculo el resto de la lista y le quito 1 a esa n. ¿Y eso qué me va a generar? Exacto. Yo voy a ir como descomponiendo la lista y hasta que esa n se vuelva 0, significa que ya llegué al enésimo elemento, ¿no? Entonces es una recursión. Lo único interesante aquí es que estoy haciendo la llamada a ese tail, que lo que hace es ir aplicando el tonk hasta que sea necesario y ya, se va construyendo la lista. Y después tenemos otra función. Esta función lo que nos va a permitir es hacer como un mapeo entre las listas infinitas y las listas finitas, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta notación de match estrella nos dice que podemos hacer como encontrar el patrón dentro de los dos parámetros, pero no tiene mucho problema, ¿no? Tengo un parámetro n y una lista. Entonces, ¿qué voy a ver? Si el parámetro n que me pasaron es 0, pues devuelvo la lista vacía, ¿no? El tonk no tiene absolutamente, la lista infinita no tiene ningún elemento, o más bien no le estoy pidiendo ningún elemento. Entonces, ¿qué construyo? Una lista vacía, no hay mucho que hacer. Ahora, si por el contrario, sin importar qué valor de la lista, más bien, qué número de elementos me pidan, y me pasan una lista infinita vacía, ¿qué devuelvo? Pues la lista vacía, porque pues no tiene nada, ¿qué le voy a quitar a esa lista? Y por otro lado, si me pasan un número n y una lista infinita que tiene cabeza y resto, ¿qué voy a hacer? ¿Se acuerdan del cons que vimos al principio, que era para construir listas finitas? Entonces voy a construir una lista finita que tiene como cabeza AH y el resto de esa lista pues va a ser la cola o la llamada recursiva del resto de la lista y quitándole 1 a esa lista. Entonces me gustaría hacer una ejecución de esto porque está un poco enredado, ¿no? Entonces, yo tengo una lista infinita, ¿no? Por ejemplo, la lista que teníamos hace rato, el scons que era 0 con genera natural, con el tonk de genera naturales con 1, ¿no? Dijimos, esta es la lista infinita para generar a los naturales. Entonces yo ahora quiero hacer un mapeo para pasar a listas finitas, ¿no? Las listas finitas pues tienen un número fijo de elementos. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero obtener los primeros 3 valores de esta lista? Pues hay que utilizar esa función. ¿Y cómo me debería quedar al final la lista? Pues es una lista que tiene al 0, al 1 y al 2, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Pues mando a llamar a ese take. Ese take, ¿qué recibe? Recibe un número n. ¿Cuántos números quiero pedir yo de esa lista? 3, ¿no? Entonces le pongo un 3. ¿Y qué lista voy a recibir? Pues esta lista que tengo acá arriba, ¿no? Entonces, me pasaron un 3 y una lista. Entonces verifico, ¿el primer número que me pasaron fue un 0? No. ¿El segundo parámetro que me pasaron es la lista vacía? No. Entonces estoy en este tercer caso, que es un número n, que es el 3, y una lista que tiene cabeza y resto, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Voy a construir una lista que tiene como cabeza h. ¿Quién es h? El 0, ¿no? Es la cabeza de la lista infinita. Entonces voy a hacer el cons de 3. ¿Y qué voy a hacer? Voy a llamar recursivamente a ese take. ¿Con qué parámetros? Con el resto de la lista. ¿Cuál es el resto de la lista? El tonk. Pero dijimos que para obtener el resto hay que aplicar, o la llamada STail aplica la función que está
encerrando este tonc. Entonces, ¿qué valor voy a llamar? A genera naturales con 1. Y genera naturales con 1, ¿qué lista me genera? Un scons que tiene como cabeza al parámetro que le pasé y me va a construir un nuevo tonc que va a tener como llamada a la misma función, porque estamos haciendo esto recursivamente, con genera naturales del n más 1 elemento, que en este caso sería el 2. ¿Sí? Entonces, esta es la nueva lista sobre la cual voy a hacer recursión. ¿Sí? Pero, ¿qué le tengo que hacer a la n? Quitarle un 1 porque ya procesé el primer elemento. Entonces, ahora ya no quiero 3 elementos, quiero 2. De hecho, ahí, si ya se dieron cuenta, puse al revés los argumentos. Iba primero el número y luego la lista, como lo hicimos aquí, ¿no? Entonces, aquí debería de ir el 2, ¿sí? No de ese lado, que es lo mismo, pero lo escribí mal. Perdón por eso, ¿no? Entonces, esta es la lista nueva, ¿no? Ya tenemos el primer elemento y nos queda otra llamada recursiva, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye esta llamada pendiente? Otra vez, ese take recibe un número. ¿Ese número 0? No. ¿La lista que recibí es la vacía? No. Entonces vuelvo a construir un cons. ¿Qué va a tener ese cons como primer elemento ahora? La cabeza de la lista que recibí. ¿Y qué lista recibí? Esta lista que tengo acá, ¿no? Entonces el cons va a tener un 1. Aquí no era cons de 3, era de 0. ¿Sí? Entonces ya tengo el 1. ¿Ahora qué falta? Pues llamar recursivamente con el resto de la lista, ¿no? Entonces tengo ese take, ¿de quién? Del resto de la lista. Y otra vez, ¿quién es el resto de esta lista? Pues aplicar esta función que tengo acá. ¿Cómo se aplica? Pues hago la llamada, genera naturales con 2. ¿Y esto qué me construye? El scons de 2 con el tonc que tiene a genera naturales con 3. Y ya, ¿no? Entonces esta es mi nueva lista y es la que le voy a pasar a esta función. Y le quito un 1 a la n. Entonces ahora le quiero solo un elemento, ¿sí? Pero otra vez me quedó esta llamada recursiva, ¿no? Y así me voy a ir hasta que llegue al final de la lista, ¿no? Entonces al final voy a tener aquí cons de 0, cons de 1 y cons de 2, ¿no? Que sería la llamada pendiente. ¿Y cuál sería el valor que va aquí? Cuando yo llegue a 0 significa que ya obtuve todos los elementos. Entonces, ¿qué devuelvo? Empty, que dijimos que era la lista vacía. Entonces esta es la lista que tiene el 0, al 1 y al 2, que es justo la lista que queríamos. Aquí cambié un poco la notación, porque en Haskell estábamos utilizando los dos puntitos, ¿no? Pero es lo mismo. Porque lo estamos implementando en otro lenguaje que en este caso es Racket. Estas dos cosas son equivalentes. Entonces aquí pasamos de una lista infinita a una lista finita simplemente utilizando recursión, ¿sí? Y sería todo. ¿Hay alguna pregunta? Como en las aplicaciones, todas las implementaciones de este estilo de evaluación perezosa son esencialmente recursivas. No necesariamente. En este caso fueron recursivas porque Racket y Haskell son lenguajes funcionales. En los lenguajes funcionales no tenemos ciclos while, no tenemos for, todo se hace a través de la recursión. Entonces, en este caso particular, en esta implementación, utilicé recursión porque es lo que utiliza el lenguaje. Pero si yo hiciera esto en un lenguaje como en Java o en C, bien podría hacerlo sin recursión, ¿no? Ya usando alguna otra técnica, porque, por ejemplo, este tipo de dato, no se puede definir tan fácil en un lenguaje como en C o en Java, porque esto es una llamada recursiva. Bueno, aquí no se ve tanto, pero hay una llamada recursiva implícitamente. En C o en Java no se puede hacer eso, pero hay formas de darle la vuelta. ¿Alguna otra pregunta? Si no, le agradecemos de nuevo